En esta presentación se va a explicar la simulación con HFSS de ANSI de un acoplador híbrido de radiofrecuencia. Esta es la tarea final del curso de simulación electromagnética con ANSI para diseño electrónico. Los acopladores híbridos de radiofrecuencia son dispositivos de 4 puertos, como se puede ver en la imagen, y se utilizan para dividir o combinar señales. En su modo de funcionamiento más común, la señal entra por el puerto 1 y se divide en partes iguales en los puertos 2 y 3. Al puerto 3 se le llama acoplado y tiene un desfase de 90 o 180 grados respecto al puerto 2. El cuarto puerto, que se llama aislado, recoge parte de la señal que se refleja para que no afecte a la señal de entrada. Los acopladores híbridos se pueden fabricar con diferentes tecnologías, pero las principales son las placas de circuito impreso y las guías de onda. En esta imagen se pueden ver algunos ejemplos. La geometría del acoplador depende de los requisitos de frecuencia, potencia, desfase, el material de fabricación y la aplicación para la que se va a emplear. Se utilizan principalmente en la amplificación, para el uso simultáneo de varios transmisores o receptores o para el muestreo de señales. Aquí se muestran las características más importantes de los acopladores. En primer lugar, el factor de acoplamiento representa la fracción de potencia entregada al puerto acoplado. Siempre es un número negativo, pero se suele omitir el signo. Las pérdidas de inserción se obtienen como la fracción de potencia que se entrega al puerto de salida. De estas, una parte se corresponde a pérdida de acoplamiento, pero el resto están causadas por las no idealidades de los conductores, del dieléctrico o por la reflexión. En la imagen se muestra un gráfico donde se observa que un acoplamiento más negativo, que está representado en valor absoluto, conlleva menores pérdidas de inserción. El aislamiento representa la fracción de potencia que se entrega al puerto aislado cuando los otros puertos están terminados con carga adaptada. Para minimizar pérdidas a través de este puerto, el valor de aislamiento debe ser lo mayor posible. Y por último, se muestra aquí también la matriz de parámetros S y su relación con estos parámetros anteriores. A continuación, se van a describir todos los pasos necesarios para simular un acoplador híbrido con HFSS. En este caso, se va a tratar de un acoplador hecho con guías de onda, y se va a ver paso a paso la construcción de la geometría, la definición de las condiciones de contorno y la configuración de la simulación. En la imagen se puede ver el aspecto final que tendrá el acoplador. El primer paso tras abrir ANSI consiste en pulsar en el icono de HFSS que está situado en la parte superior de la pantalla. Tras esto, en el lateral izquierdo aparece un menú de los diferentes elementos del proyecto. El resto de la pantalla estará ocupada por el espacio donde se va a modelar la geometría. Antes de continuar, hay que cambiar el tipo de solución del proyecto. Para ello, pulsando en HFSS en la barra superior y después en tipo de solución, se abrirá la ventana de la imagen. Debe estar seleccionadas las opciones de Network Analysis y Modal. Volviendo al espacio modelado, si se pulsa ahora el icono de dibujar línea que está señalado en la imagen, se puede comenzar a dibujar una polilínea. Esta va a constar de 24 segmentos y las coordenadas de cada uno de ellos se pueden ver aquí. Es importante decir que las coordenadas están en la unidad 1000, no en milímetros. A partir de los segmentos anteriores, la polilínea final tiene este aspecto. El siguiente paso consiste en seleccionar la superficie resultante y pulsar el botón de simetría. En la ventana que se abre se escribe 010 en el recuadro de posición normal y con esto se realiza la simetría de manera normal al plano XZ. Si se seleccionan las dos superficies y se pulsa el botón unir, se unen ambas mitades en un solo objeto. Después, si se selecciona la superficie total y se pulsa el icono señalado en la imagen de la derecha, se le puede dar espesor para convertirlo en un objeto de 3 dimensiones. El espesor va a ser de 85.000. Para cambiar el material del objeto 3D, se selecciona y en sus propiedades se pulsa el recuadro de material. Se busca aire en el desplegable que aparece y se selecciona. Una vez el objeto está hecho de aire, hay que definir sus condiciones de contorno. Si se pulsa la tecla F del teclado, HFSS permite seleccionar caras. Se selecciona entonces todas las caras laterales y se pulsa en Asignar contorno y luego en Conductividad finita. Para simular aluminio, se escriben en los recuadros los valores de conductividad y permeabilidad relativa que aparecen en la imagen. Se realiza el mismo proceso con la cara inferior y ahora se definen los puertos que tendrá el acoplador. Para ello se selecciona cada uno por separado y se pulsa en Asignar excitación, puerto y Whiteport. Aparecerá la ventana de configuración del puerto donde se mantienen las opciones por defecto, aunque si se quiere se le puede cambiar el nombre. Aquí se pueden observar los 4 puertos que se corresponden con los mostrados en el diagrama del comienzo de la presentación. A continuación, se pulsa sobre excitaciones y editar el multiplicador de impedancia de puerto. En la ventana que aparece, se define que la impedancia de los puertos va a ser 2.
Esto es necesario para la condición de simetría que se va a explicar a continuación. Seleccionando la cara superior, en asignar contorno y simetría, se marca la opción de campo eléctrico perfecto. Este paso se hace para poder modelar solo la mitad de la guía de onda y así poder reducir el tiempo de simulación. El último paso antes de la simulación consiste en la configuración de las frecuencias que se van a simular. En análisis, añadir configuración de solución y avanzado, se permite elegir la frecuencia principal de simulación. En este caso es de 20 GHz. Pulsando aceptar aparece la siguiente ventana, donde se define el barrido de frecuencia entre 19,5 y 20,4 GHz. Ya está todo listo para simular, pero para comprobar que no haya ningún error se puede pulsar antes el botón de validar. Si todo está correcto, se puede entonces pulsar analizar todo para comenzar la simulación. Cuando la simulación ha terminado, se pueden consultar los datos del proceso pulsando en resultados y datos de solución. En estas ventanas se muestra información interesante, como por ejemplo la matriz de parámetros S del modelo, el número de tetraedros del mallado o si la simulación ha convergido correctamente. Para comprobar los parámetros S en todo el rango de frecuencia, se pulsa en Resultados, Crear informe de datos de solución modal y en Gráfica rectangular. Seleccionando los parámetros S necesarios y pulsando en Nuevo informe, aparece la gráfica correspondiente. Aquí se puede ver cómo el parámetro S11 tiene un valor de menos 32 decibelios, S41 de menos 20 decibelios y S21 y S31 de menos 3 decibelios. Si se quiere ver el campo eléctrico en el interior de la guía de onda, se selecciona la cara superior y se pulsa Mostrar campo, E y magnitud de E. El campo eléctrico resultante tiene este aspecto. Como se puede ver, la señal entrante se divide en dos señales de igual magnitud pero desfasadas 90 grados. Si se selecciona el campo eléctrico en el menú del lado izquierdo y se pulsa Animar, se puede ver el movimiento de la onda del campo a través de la guía de onda. Para cambiar las señales de entrada, pulsando en Excitaciones y Editar fuentes aparece este menú. En este caso, se añade una señal en el puerto 4 que es igual a la del puerto 1 pero desfasada 90 grados. Y aquí se muestra el resultado. En este caso, las ondas se combinan y se dirigen solo hacia uno de los puertos de salida. Aquí se puede observar el movimiento del campo en este caso. Y si en vez de 90 grados se selecciona otro desfase, en la salida se pueden obtener señales con diferente potencia. Por ejemplo, en este caso se ha desfasado 45 grados, logrando tener en una salida una señal con la mitad de potencia que en la otra. Como conclusiones, pues se ha visto que los acopladores híbridos son dispositivos que permiten obtener desfases muy precisos a partir de una sola señal de entrada. Funcionan tanto para dividir como para combinar señales. Modificando el desfase entre las entradas se puede conseguir distintas potencias en las salidas. Y son muy versátiles, con una gran variedad de opciones de fabricación para usarlo en amplificadores, matrices de antenas y otro tipo de aplicaciones. Por último, se muestra aquí la bibliografía que se ha empleado para la creación de esta presentación.